Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en este segundo módulo del Diplomado en Derecho Procesal Electoral y propiamente en este módulo relativo al juicio de revisión constitucional electoral. El día de ayer vimos algunos aspectos que colocaban, ¿no?, al juicio de revisión constitucional electoral como un medio dentro de los muchos que sirven para la judicialización de la política. Vimos algunos de sus componentes, como supone una nueva interacción entre autoridades, una nueva forma de concebir tanto al Poder Judicial o a los poderes judiciales en la democracia, como, por lo tanto, también la relevancia de las sentencias que dictan los tribunales. En términos generales, dijimos que el recurso de revisión constitucional electoral es un medio que procede, ¿no?, para impugnar las elecciones locales, sea de poderes legislativos o ejecutivos, que con base en eso se distribuyen los criterios para la competencia, que es un juicio que le compete su resolución a la sala superior en algunos supuestos y a las salas regionales en otros. Y vimos el plazo genérico de interposición del recurso, que es de 4 días, con la relevancia que tiene para el cómputo de los mismos los plazos en los periodos electorales, que la titularidad del derecho adjetivo, en este caso, quienes pueden promover el medio de defensa son los partidos políticos. Y bueno, en términos generales, eso fue lo que vimos, ¿no? Que se interpone por medio de la autoridad demandada, que integre el expediente, en las cédulas o en los distintos medios de notificación, en las próximas 72 horas avisa para que la o el tercero interesado manifieste lo que su derecho convenga, integrado el expediente, lo remite a la sala que corresponda. Y en el caso de la competencia, decíamos, no hay, aunque en la legislación prevé, ¿no?, para el caso de los poderes ejecutivos, para el caso del Poder Ejecutivo Estatal, la competencia será de la sala superior, y para el caso de las representaciones serán las salas regionales, pero hay otros criterios con relación a esto que me parece que es interesante abordar. Entonces vamos a ver algunas figuras. Decíamos que el juicio de revisión constitucional electoral, entre otras cosas, sigue el principio de definitividad. Por lo tanto, ¿no?, y este es importante como parte de la redacción tanto constitucional como de la ley orgánica, como de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, los supuestos, ¿no? No únicamente el tipo de elección, no únicamente quienes están legitimados para interponer el medio de defensa, sino que el medio de defensa tiene que ser actos que puedan afectar el proceso electoral o su resultado, ¿no? Por un lado, que son definitivos y firmes, dictados por cualquiera de las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales en la resolución de algún recurso, lo cual significa que se tiene que agotar, decía, el principio de definitividad, y que fueran trascendente, como decía, para el resultado de la elección o para la tramitación del proceso mismo, y tiene un criterio temporal que es importante porque a partir de ese se puede solicitar una vía per saltum. Bueno, entonces, algunas excepciones a cuestiones competenciales, algunas cuestiones relativas al per saltum y algunas cuestiones relativas a los derechos subjetivos públicos que se hacen valer y que derivan en un reencauzamiento. Ahorita veremos la figura, nos vamos a abocar el día de hoy, conjuntamente con, como decía, cuestiones competenciales, ¿no? ¿Cuándo le compete a quién? Porque no en todos los casos es decididamente claro si la competencia reside en las salas regionales o en la sala superior, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar primero viendo algunos ejemplos, como decía, de ya sea reencauzamiento, ya sea de per saltum, etcétera. Entonces, vamos a ver este primer asunto en donde se interpone ante la sala regional un juicio y es reencauzado a las salas regionales. Y más que todo me interesan los porqués, ¿no? Como decía, no siempre está necesariamente claro por qué se reencausa un asunto u otro. Entonces, vamos a ver este primero, este sub JRC 1/2020,
Ya habíamos dicho, ¿no? La cuestión relativa a la competencia de las salas regionales, cómo se distribuyen, etcétera, ¿no? Entonces, primero que nada, vamos a ver el acto impugnado. Aquí, obviamente, ya sabemos, ¿no? Se reencausa por un instituto local en donde hubo una omisión de entregar administraciones de financiamiento público, ¿no? Entonces, primero, bueno, vamos a ver el asunto. Es que este asunto está relacionado con una jurisprudencia y con un acuerdo general. Entonces, ¿sabe qué? Primero, antes de ver el asunto, perdón, voy a pasarles la jurisprudencia para ver una regla general con relación a estos asuntos, ¿no? Entonces, perdón, primero me interesa ver eso antes de, porque la jurisprudencia, y después me voy a referir al acuerdo general, tiene que ver con esto. Entonces, esta jurisprudencia, que es la número 6, diagonal 2009, dice, en principio es la sala superior quien tiene que conocer las impugnaciones relativas al financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. Sabrán ustedes, ¿no?, que el financiamiento público, esto lo digo a colación de la reforma, ¿no?, que se propone, es tanto para actividades de campaña como ordinarias permanentes de los partidos políticos que, además de las elecciones, pues tienen algunas otras facultades, algunas otras obligaciones, algunas otras cuestiones relativas a su funcionamiento, como instituciones que ayudan al fomento de la democracia, que forman a su militancia, que dan distintos cursos, que editan algunos documentos, los partidos que lo hagan. Y entonces, en sus actividades permanentes, pues también están, obviamente, el sueldo de las personas que ahí trabajan, distintas actividades, pues, que no son propias de las campañas. Entonces, en esta jurisprudencia, lo que nos dice es que cuando se trata de este tipo de actos, ¿no? Aquí lo vemos, para conocer los juicios de revisión electoral, salvo en donde se trate de resoluciones relativas a las autoridades municipales, diputados locales y titulares de las delegaciones a las alcaldías del Distrito Federal, que está expresamente determinado para las salas regionales, cuando se trata de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que reciben los partidos políticos, aquí dice, nacionales en las entidades federativas, la competencia originaria es de la sala superior. Hasta ahí no hay mayor problema, ¿no? Financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales, por lo que hace a los estados, reiterando por si hiciera falta, ¿no? El juicio de revisión constitucional electoral tiene que ver con las entidades federativas. Las elecciones en las entidades es el medio de defensa para conocer las impugnaciones que sucedan por resoluciones definitivas de autoridades jurisdiccionales o administrativas que puedan tener efectos en el proceso o en el resultado de la elección, ¿no? Y ya vimos cuáles eran las salvedades. Bueno, entonces, en este caso, hasta ahí no hay mayor problema, ¿no? Esta es la jurisprudencia, pero esta la dejo de compartir y comento, ¿no? Posteriormente salió en 2017, salieron un par de acuerdos generales, el 1 diagonal 2017 y el acuerdo 7 diagonal 2017. ¿Y qué decía estos acuerdos? El acuerdo 7 diagonal 2017, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de ese año, hablaba, primero, obviamente, de la facultad de delegación que tienen las salas regionales, perdón, la sala superior, o sea, tiene competencia para remitir a las salas regionales para su resolución a asuntos de su competencia que haya establecido la jurisprudencia o donde se haya sentado algún criterio interpretativo en torno al tema que se delega. Entonces, esto me importa porque el asunto que vamos a ver tiene que ver con financiamiento, tiene que ver con la jurisprudencia, esta que leímos, 6 diagonal 2009, y este acuerdo general en donde dice la competencia originaria, cuando deriva no de la ley, sino de la jurisprudencia, se puede delegar, ¿no? Entonces, bueno, el tema de financiamiento público, y en el acuerdo 1 diagonal 2017 se delegó a las salas regionales para conocer y resolver las impugnaciones relativas a la fiscalización, pero la fiscalización tiene su propia complejidad, digamos, ¿no? Está hecha de varias fases y se refería a los informes anuales
vinculados con el financiamiento ordinario de partidos estatales y nacionales, en donde se ejerciera jurisdicción, ¿no? Esto para la justicia pronta y expedita. Era, digamos, el contenido del Acuerdo 1/2017. Entonces, había una delegación en materia de determinación de distribución del otorgamiento de financiamiento público ordinario, tanto de campaña para actividades específicas en partidos políticos de las entidades federativas. O sea, congruentemente con lo que establecía el Acuerdo 1/2017, el Acuerdo 7/2017, igual para observar principios de racionalidad, de economía procesal, que fueran aplicables a la administración de justicia, ¿no? Se determinó delegar también a las salas regionales, con excepción, obviamente, ayer vimos la distribución de la sala regional especializada, el conocimiento, la resolución de impugnaciones relativas a la determinación y distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas con entidades de interés público, ¿no? Entonces, por un lado, como decía, a las salas regionales del tribunal se encomiendan las resoluciones de los medios relativos, de los medios de defensa relativos a la fiscalización para actividades ordinarias permanentes. Y entonces, como consecuencia de ello, también se dijo, era congruente que se hiciera extensivo a la determinación, a la distribución de otorgamiento del financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes que reciben los partidos políticos de cada entidad federativa, ¿no? De esta manera, dice el Acuerdo 7/2017, que se permite que la sala regional, al resolver, tenga un conocimiento, ¿no?, respecto al origen, el destino de los recursos dentro del desarrollo de las actividades ordinarias, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto que la sala superior es competente para conocer del juicio de revisión constitucional electoral relacionado con las elecciones de la gubernatura de las entidades y toda afectación de la prerrogativa, porque eso es importante, ¿no? Mediante distintos criterios se ha determinado, y eso es una de las partes que vamos a ver hoy con relación a el financiamiento público, que justamente cuando se trata de afectaciones del derecho de perdón, es que me llegó un correo medio extraño, afectaciones al derecho de financiamiento público, resulta determinante para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? Esto obviamente porque el financiamiento público pues afecta a las actividades de los partidos. Entonces, pues, determinado esto, ¿no? Determinada la cuestión relativa al financiamiento público, y dado que la competencia originaria es de la sala superior, entonces, tomando en consideración la distribución, el equilibrio de las cargas de trabajo entre las salas regionales, se determinó que tendría que ser esto del conocimiento, estos asuntos relativos al otorgamiento de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña para todos los cargos de elección popular, así como actividades específicas, a las salas regionales, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el antecedente que me interesaba señalar, además de la jurisprudencia. Y esto me regresa, pues, al expediente que les iba a mostrar, ¿no? Que les iba a proyectar. A continuación este acuerdo de reencauzamiento. O sea, en aras igualmente de respetar el derecho de acceso a la justicia, con fundamento del artículo 17 constitucional, el error no es el error necesariamente en la vía. Ahorita vamos a ver otro ejemplo de error en la vía, en donde se promueve un juicio de revisión constitucional electoral, pero se hace el análisis de los puntos, digamos, finos, ¿no?, de impugnación, la materia, para determinar tramitarlo por otra vía. Ahorita vemos por qué. El chiste es que el reencauzamiento es una figura importante en el derecho procesal electoral, ¿no? Que significa que si hay algún motivo, alguna razón por la que se equivoca, ya sea la vía, ya sea la autoridad competente para conocer, no se desecha de plano la demanda, ¿no? Es decir, no es la vía, ¿no?
y por lo tanto se dejan a salvo tus derechos para tramitarlo en la que corresponda, a sabiendas de que, como conocen ustedes, pues los términos, los plazos para interponer los medios de defensa son muy cortos por la propia naturaleza del procedimiento, de los procedimientos jurisdiccionales electorales. De tal manera que el acuerdo en donde no solo se declarara incompetente, sino que se desechara la demanda intentada, pues redundaría en una negación, o como dicen los abogados, haría nugatorio su derecho de acceso a la justicia. De manera tal que viene esta figura, ¿no? Del reencauzamiento, lo cual desde luego no es una invitación para equivocar la vía, solo es una forma de establecer cuál es el criterio general en este tipo de asuntos, ¿no? Sobre todo porque, a ver, lo habíamos dicho y lo han visto ustedes a lo largo de estas sesiones, no siempre resulta como tan obvio, ni tan evidente, ni tan claro, y ahorita vamos a dar cuenta de esto por la presencia de otros medios de defensa no legislados, por su surgimiento, ¿no? ¿Cuándo compete a quién y cuál es el recurso procedente? No todos los casos son necesariamente así de claros, ¿no? Entonces, bueno, se promovió este asunto en donde la sala decide el reencauzamiento por las razones que ya habíamos visto, ¿no? Una demanda que presenta un partido político en contra de el instituto local, que para quienes sepan algo de financiamiento, más o menos sabrán que le corresponde, es una atribución constitucional, está en el 41, creo que es base tercera, ya no me acuerdo muy bien, párrafo quinto, en donde vienen las facultades de los OPLES, ¿no? Entre las cuales se encuentran hacer entrega de los recursos de financiamiento público para actividades ordinarias y específicas en los años correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, esto que decía, este es el acto impugnado, ¿no? El instituto local en Nayarit aprueba un acuerdo en donde determina la distribución del financiamiento de los partidos políticos, se lleva a cabo una redistribución, aprueba el monto total para las actividades ordinarias, permanentes y específicas de los partidos políticos, ¿no? Y cómo se distribuye dicho financiamiento. En contra de eso, ya vimos, en general las cuestiones relativas al financiamiento público son las violaciones, que desde luego habrá que acreditarlas en el juicio, son determinantes para los procesos electorales. Y entonces, en contra de esa cuestión, la omisión del instituto de entregar las cantidades de financiamiento público para sus actividades financieras correspondientes a diciembre y enero, ¿no? Ya habíamos visto, se presenta ante la autoridad, estas cuestiones procesales los vamos a reiterar, ¿no? En los distintos asuntos que veamos, pero bueno, se integra el expediente, se turna a la ponencia y entonces, en vez de esta parte es interesante, ¿no? Ya decíamos que el magistrado ponente o magistrada instructora analiza los supuestos de procedencia y emite el acuerdo correspondiente. Sin embargo, aquí, como se trata de un asunto que refiere a resolver una cuestión competencial relativa a qué sala le corresponde resolver el asunto, entonces se trata de actuación colegiada, es decir, es un asunto que se resuelve en pleno, ¿no? Esta determinación, como dice aquí, no constituye un acuerdo de mero trámite, sino que trasciende al desarrollo del procedimiento. Bueno, entonces, dicen, es la sala Guadalajara por lo que hace al financiamiento público que recibe el partido político en Nayarit, que es la entidad en la que ejerce jurisdicción. Esto, como decíamos, como les expuse, relativo a el Acuerdo General 7/2017, ¿no? La cuestión relativa a medios de impugnación relacionados con determinación y distribución del otorgamiento de financiamiento público es competente las salas regionales, ¿no? Lo que se controvierte es que no le entregaron sus cantidades, ¿no? Porque, y decía, obviamente la falta de pago puede incidir en la consecución de los fines constitucionales de los partidos políticos. Aquí intenta una vía per saltum, ¿no? La dilación puede generarle un daño irreparable. En todo caso, será la sala Guadalajara la que determine, de acuerdo con lo que vamos a ver aquí, la que determine si procede o no esa vía, ¿no? En el entendido que cuando resuelven las salas regionales,
es un asunto de uniinstancial, de manera tal que ya no son impugnables por medio de la sala superior, ¿no? Entonces, bueno, se reencausa el asunto. Ya verán, no me quiero meter en una vía, ¿no? Que es el recurso de reconsideración, que puede abrir la puerta para ciertos asuntos, pero no quiero complicarlo. Aquí vamos a dejarlo con que es uninstancial. Lo que pasa es que el recurso de reconsideración tiene sus requisitos de procedencia, tiene sus puntos específicos, y uno de los cuales es cuando se trate de criterios que puedan ser novedosos para los procedimientos, y entonces ahí podría abrir la puerta excepcionalmente, pero vamos a dejarlo así ahorita, ¿no? Pues les digo, ya verán o ya vieron el recurso de reconsideración y verán lo relativo a esto, porque no necesariamente está totalmente claro, ¿no? Entonces vamos a decir que son resoluciones o es un procedimiento instancial en donde cuando conoce la sala regional, ahí termina el procedimiento, digamos, ¿no? Bueno, entonces decía, reencauzar el expediente del juicio de revisión para que los sustancie dicha autoridad, y ya no. Entonces, aquí, aun cuando no se agotó la instancia relativa, el asunto se reenvía en ese sentido, no hay un pronunciamiento respecto a la sala superior porque no le compete a ella por este fundamento en el acuerdo general que había comentado, el acuerdo general 7 diagonal 2017 en relación con el 1 diagonal 2017, ¿no? Que por economía procesal, lo que ya había dicho, lo relativo al financiamiento, al financiamiento público ordinario de los partidos políticos y también actos de campaña. Bueno, entonces, ahí queda resuelta de alguna manera la cuestión relativa a la competencia. Aquí, ¿cuál podría ser el punto de confusión? Que la ley prevé que para las elecciones de gobernador de los poderes ejecutivos locales, la sala superior es procedente, perdón, es competente para conocer del recurso de revisión. Aquí es en tratándose de fiscalización, en tratándose de gastos de campaña, independientemente de la elección de que se trate, la competencia, si bien originariamente es de la sala superior por jurisprudencia, 6 diagonal 2019, esta tiene la facultad de reencauzar los asuntos que deriven justamente de una interpretación jurisprudencial, de manera tal que, con fundamento en el artículo 1, perdón, el acuerdo 1 y 7, diagonal 2017, los dos, se reencausa, ¿no? Esto nada más para ver esa parte. Otra cuestión de reencauzamiento que me interesa que veamos es la siguiente, ¿no? Esto, insisto, como una vía para garantizar el derecho de acceso a la justicia y sobre todo motivos y fundamentos en distintas materias que ejemplifican distintas cuestiones. Entonces, otra vez, verán lo relativo al juicio electoral, aquí únicamente me interesa, ¿no? Ver las razones, los motivos por los cuales en este caso en específico, por ejemplo, no era procedente, porque siempre insisto con esto, ¿no? No hay nada obvio en ello, ¿por qué no era procedente el juicio de revisión constitucional electoral? ¿Sí? Que está relacionado, eso es importante siempre decirlo, ¿no? Está relacionado con la propia legislación local, los medios de defensa que prevé al respecto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay otro reencauzamiento, pero aquí es un reencauzamiento de la vía. Verán lo relativo al juicio electoral, pero adelanto un poquito, ¿no? Es un juicio que nació en realidad nació por un procedimiento especial sancionador en donde no había una vía específica para controvertir por parte de la ciudadanía cierto tipo de actos, ¿no? Dentro de los procedimientos especiales sancionadores y entonces se estableció el juicio electoral, pero el juicio electoral ha servido, ¿no? Como una vía que repara todas aquellas ausencias procesales, es decir, en todos aquellos asuntos en donde no esté previsto una vía específica para tramitarlo, ya sea para hacer valer un derecho subjetivo público o porque el titular de ese derecho no encuentra la vía idónea o no existe la vía idónea, entonces se tramita vía juicio electoral. Solo lo dejo planteado de esa manera porque hay un módulo específico para ello, pero bueno, entonces aquí, ¿no? El partido y hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya dijimos, los titulares del derecho adjetivo para promover son los partidos políticos. Entonces, un partido presenta un escrito de queja en contra de otro partido, ¿sí?
Y ahí, ¿no? Por una infracción relativa a rebase de topes de gastos de campaña y actos anticipados de campaña. Entonces, se radica un procedimiento especial sancionador. También conocerán en este diplomado cuáles son sus supuestos, cuáles son los actos que son impugnables, y esto se refiere normalmente a actos de campaña y actos anticipados. Digo normalmente porque una reforma de 2020 también estableció que era la vía procedente para conocer en cualquier momento actos relativos con la violencia política de género, ¿no? Otra vez, cuestión en la que nada más menciono de esa manera, pero bueno, vamos integrando distintos medios de defensa, lógicas diferentes, tipo de actos, tipo de elección, o inclusive, en este caso, pues actos de campaña, ¿no? Pero bueno, entonces, una cuestión relativa de medidas cautelares, un poco me meto ahí. Entonces, bueno, aquí hay una declaración relativa a que no existen las infracciones, nada más, ¿no? Como antecedentes. Entonces, un recurso de apelación ante la instancia local y ante esa acude, ¿no? Ante esa resolución acude a esta vía, ¿sí? Confirman la resolución y entonces presenta un juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? Aquí vamos a ver cuáles son algunos de los problemas, ¿no? Entonces, bueno, se emite el informe circunstanciado, se recibe en la sala superior y entonces, otra vez, la materia, ¿no? La materia que tiene que ver con actos anticipados de campaña, ¿sí? Lo mismo que decíamos de la actuación colegiada, cuál es el medio de defensa que contiene la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y aquí lo importante es por qué no procede, las razones por las cuales el juicio de revisión constitucional electoral para este tipo de actos no es procedente, pero no está muy claro porque no hay una vía idónea, ¿no? Por eso se tramita vía juicio electoral. Pero bueno, entonces dice, no es el medio idóneo. ¿Por qué no? Ya vimos cuál es ese medio idóneo para garantizar la constitucionalidad, la legalidad de actos y resoluciones dictadas durante organización, calificación y resolución de las impugnaciones en las elecciones, ¿no? Tiene su reglamentación legal, esto lo vimos el día de ayer, ¿no? Actos o resoluciones de autoridades competentes para organizar, calificar los comicios. Entonces, tanto como constitucional como legalmente, para conocer en segunda instancia resoluciones o sentencias definitivas. Las resoluciones que emitan los tribunales locales en los procedimientos especiales sancionadores, ojo, si más o menos conocen el procedimiento especial sancionador, sabrán que a nivel federal hay una actuación colegiada, ¿no? Hay una actuación de dos autoridades. Está la instrucción del procedimiento por parte del Instituto Electoral y la resolución por parte del Tribunal Electoral en su sala regional especializada. No todas las legislaciones estatales lo prevén de igual manera, ¿sí? Entonces, como dice aquí, tratándose de resoluciones emitidas por tribunales locales en procedimientos especiales sancionadores, la sala ha determinado que sí es factible controvertirlas a través del juicio de revisión constitucional electoral. Eso como antecedente, ¿sí? Entonces, se resuelve ese medio de defensa. Aquí vemos una jurisprudencia con relación a esto. Entonces, se pueden controvertir resoluciones dictadas en procedimientos especiales sancionadores y no el juicio de revisión constitucional electoral, dice aquí, ¿no? O sea, el juicio electoral es el criterio que establece, es el idóneo y no así el juicio de revisión constitucional electoral. O sea, en tratándose de, vamos otra vez aquí, ¿no? En tratándose de resoluciones relativas a los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Entonces, que aquí me confunde eso, porque dice que sí es factible, ha determinado que sí es factible controvertirlas a través del juicio de revisión constitucional electoral, pero lo que establecen es que es el juicio electoral la vía idónea, que ya les decía, más allá de lo que puedan ver en el módulo relativo al juicio electoral, es una vía que se establece, no está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, para la procedencia de asuntos que no encuentren cabida en alguna otra de las vías procesales, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión relativa a, ¿no?
bueno, aquí una cuestión relativa ¿cómo se llama? A la suplencia en la deficiencia de la queja, suplencia en la deficiencia en el juicio de revisión, procede cuando se impugne la resolución del procedimiento sancionador. Entonces, aquí, menos que estar supliendo la deficiencia de la queja, porque no es una queja deficiente, es una vía no idónea, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, como veíamos, ¿no? Las resoluciones que se impugnaran por el juicio electoral, por un lado, y la posibilidad de que el juicio de revisión constitucional electoral también fuera procedente. Entonces, esto generaba, y justamente esas son las controversias, ¿no? ¿Cuál es la vía idónea para conocer los procedimientos especiales sancionadores? Entonces, a través de una contradicción de criterios, se resolvió que cuando se trate del juicio de revisión constitucional electoral, se ha impugnado una resolución que no fue objeto de una revisión judicial previa, o sea, un medio de impugnación en donde las salas del tribunal sean la primera instancia judicial, ¿sí? Puede haber una suplencia de agravios en cuanto hace a la vía, ¿no? Entonces, aquí otra vez, es el medio de impugnación que procede para la controversia de resoluciones de tribunales electorales dentro de los procedimientos sancionadores locales. Luego esta parte, ¿no? La suplencia de agravios deficientes, cuando se trata de la primera instancia. Entonces, bueno, cuando sean sentencias que emiten los tribunales locales, que ya decíamos, bueno, ahorita vamos, ¿no? Porque no todas las legislaciones prevé que sea el tribunal, como sucede a nivel federal, quien resuelve los procedimientos sancionadores. Pero bueno, entonces, procede el juicio de revisión constitucional cuando se trate de sentencias que emitan los tribunales locales en los procedimientos especiales sancionadores. Son supuestos específicos de procedencia, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Dice, estos criterios no definen el cumplimiento del requisito de determinancia, ¿no? Porque tratándose de juicios de revisión constitucional electoral que se hayan presentado, después de la jornada electoral, incluso cuando la impugnación se presente antes, entonces la pretensión no es la nulidad, sino la sanción. No son acordes con el modelo actual de distribución de competencias. Y entonces, dice, requisito especial, que la violación reclamada en el juicio de revisión, los actos que emiten las autoridades, no todos pueden ser impugnados mediante este juicio, solo los determinantes, importantes, trascendentes para el desarrollo del proceso o para el resultado final. Esta determinancia, ¿no? Es que el tribunal, el órgano jurisdiccional federal, solo considere aquellos asuntos que son realmente importantes y que puedan alterar el resultado de las elecciones, ¿sí? Entonces, controvertir sentencias de los procedimientos especiales sancionadores no acreditan ese criterio de determinancia, ¿no? Cuando este medio sea del conocimiento de autoridades federales posteriores a la conclusión de la jornada. O sea, la regla general para todos los casos, pero que no está de qué forma este medio de impugnación puede tener impacto en el resultado de los comicios, en el desarrollo del proceso electoral, o que, pues la pretensión, ¿no? Los procesos especiales sancionadores normalmente se dirimen cuando se trata, por ejemplo, de actos anticipados de campaña, etcétera, normalmente, o rebase de topes de campaña, normalmente es una sanción. No en todos los casos, por eso no todo es tan obvio, ¿no? A veces los rebases de topes de campaña pueden ser causal de nulidad. Es una de las causales de nulidad previstas como causales constitucionales, que también están en el 41 constitucional, ¿no? Es el inciso, la base tercera, inciso D. Entonces, bueno, y que se rebase el 5%, o sea que los topes de campaña se rebasan en un 5%, y hay otro criterio de determinancia con relación a el porcentaje entre el primero y el segundo lugar, y así sucesivamente. El chiste, pues, es que esto se complica, ¿no? Cuando estamos analizando asuntos específicos. Entonces, aquí vemos una serie de supuestos con relación y una evolución jurisprudencial de una línea jurisprudencial con relación a la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral. Entonces, los procedimientos especiales sancionadores no necesariamente los inician los actores políticos, o sea, los partidos políticos. Entonces, no es necesariamente lo que se busca la nulidad de la elección, sino una sanción, ¿no? Entonces, bueno, en el asunto
el derecho subjetivo público promueve un partido político, ¿no? Que esa es una de las consideraciones que habíamos dicho, ¿no? Tipo de elección y el promovente. Entonces, ¿quién tiene la titularidad del derecho? Hasta aquí el partido político. Y entonces, ahí, si nos vamos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, podríamos concluir, bueno, pues es un derecho que está ejerciendo un partido político y entonces vamos al juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? Sobre todo porque se trata de infracciones relativas a un candidato a gobernador, ¿no? Atendiendo a la temporalidad, el juicio de revisión no es idóneo, porque ya vimos cuáles eran los requisitos y los reitera en esta resolución, ¿no? Que sean materialmente reparables antes de la jornada electoral, antes de que tomen posesión, ¿no? Entonces, si la pretensión era que se acreditaran conductas infractoras del candidato, que se decretara la nulidad del procedimiento, ¿no? Del proceso electoral, este medio no es la vía idónea porque ya celebraron las elecciones, ¿no? Y además, no ganó la persona denunciada, ¿no? O sea, ahí no solo es la determinancia, ¿no? En el sentido de que la afectación pueda suponer un resultado distinto, ¿no? Aquí no solo ya se celebró la elección, sino que pues no ganó la persona a la que se denunciaba, de manera tal que, pues, esto, ¿no? No generaría la posibilidad de cambiar o alterar el curso del proceso electoral. El resultado no varía, ¿no? Entonces, por eso no es la vía idónea. ¿Sí? Entonces, no se cumple, esto es lo que me interesa, el requisito de determinancia, porque no tiene, la pretensión no es el impacto en la validez de la elección. Ojo, esto quiere decir, fraseado de otra manera, ¿no? El medio idóneo para impugnar, para solicitar la nulidad de una elección, sí es el juicio de revisión constitucional electoral, pero esto quiere decir, ya se celebró la jornada electoral y entonces hay una serie de violaciones que pueden ser determinantes y pueden alterar el resultado de la elección, ¿no? Entonces, bueno, pero en este caso se pretendía una sanción porque no tenía un impacto en la validez de la elección los actos anticipados de campaña que se le atribuían al candidato a gobernador, ¿sí? Otra cuestión relativa a las competencias, ¿no? Esto me lo voy a brincar porque tiene que ver más bien con los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Entonces, su propia mecánica, ¿sí? Aquí nos menciona los medios de impugnación, aquí sí, ¿no? Los distintos, estos los irán viendo, ¿sí? En contra de los distintos procedimientos, y aquí dice, ¿no? ¿Cuál es la competencia del recurso de revisión? Y entonces no es competente esa autoridad. Y ahí no queda, ¿no? Aquí vienen cuáles son los otros actos, ¿no? ¿Sí? Y hace un análisis de todas las otras vías procesales que puedan ser pertinentes, ¿no? Aquí lo que me interesa es que, como decíamos, la idea del reencauzamiento. Entonces, toda esta argumentación jurídica y luego el juicio electoral, ¿no? Que ya verán, o sea, a falta de alguna vía, me lo brinqué, pero bueno, ahí lo que está diciendo es cómo ninguno de los propios medios de defensa establecidos en la ley son procedentes para ese acto en específico, y entonces es procedente que en cuanto hace a las sentencias locales que se relacionen con los procedimientos administrativos sancionadores, sea el juicio electoral, porque finalmente no hay una vía impugnativa en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ¿no? Esto que decíamos, el tribunal local actúa como primera instancia, es una autoridad revisora, ¿sí? Y, o sea, aquí es, bueno, ¿y cuál es el criterio también de la definitividad, no? Entonces, lo mismo, y decíamos, cuando se trata de procedimientos especiales sancionadores locales, la vía idónea es el juicio electoral, ¿no? Entonces, una vía que se intenta que no es procedente, se dan las razones, se hace un análisis jurisprudencial y en lugar de desechar por improcedente, se reencausa a juicio electoral, ¿no? Y aquí te dicen las resoluciones por las cuales se toma así y entonces se integre el relativo juicio. Además es competencia de la sala superior igualmente, ¿no? Bueno, eso.
vamos a otro de los ejemplos, ¿no? Ese, como les comentaba, pues era simplemente ese acuerdo, ¿no? En donde se dilucida un reencauzamiento. Ahora vamos a ver un ejemplo de un asunto per saltum. Les voy a compartir aquí la pantalla. Que igualmente, lo que se tiene que acreditar, o lo que tienen que acreditar distintas, en distintos casos, para que no se agote la vía ordinaria, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, una cuestión relativa a propaganda, ¿sí? Entonces, con relación a esto, hay una contestación por parte de la autoridad. Vamos a ver nada más aquí, ¿no? Un oficio, se interpone el juicio de revisión constitucional electoral, lo mismo, ¿no? Nada más me interesa ver el per saltum. Se encuentra justificado y dice, ¿por qué? Ya vimos, ¿no? La regla general del principio de definitividad. Pero acude per saltum porque, y aquí viene igualmente, solo procede contra actos, y resoluciones definitivas y firmes. Es el agotamiento de las instancias previas, ¿no? La pretensión es que se ordene a las responsables una información relativa a cierta propaganda en medios alternos en donde participa el proceso electoral de gobernador. Dice, el agotamiento previo de estos recursos se puede traducir en una amenaza para los derechos sustanciales, ¿no? Porque todos esos trámites pueden implicar, como sucede en los amparos, la figura de la suspensión, pues que quede sin materia el juicio, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay esta cuestión relativa a tesis y jurisprudencias de la definitividad. Solo son un requisito y obviamente se justifica que se agota per saltum justamente por esta cuestión relativa a la merma de la extinción de los derechos, ¿no? Luego está en la propia autoridad, que ya decíamos, una vez que se presenta el recurso, la autoridad debe de mandar un informe circunstanciado, en donde, entre otras cosas, señala cuáles son las causales de improcedencia de conformidad con la ley que se hacen valer, ¿no? Y entonces, justamente, establecen que no se agotaron las instancias previas. Pero ya se había dicho que la figura per saltum está justificado y, por lo tanto, no es procedente, o más bien no tiene fundamento esa causal de improcedencia. Bueno, nada más, ¿no? Estamos así viendo como algunos criterios, algunos ejemplos con relación a los temas, ¿no? Expuestos. Ahora, me interesa este otro acto. Ahorita vamos a revisar una sentencia, revisaremos los aspectos procesales correspondientes que tiene que ver con omisión legislativa, ¿sí? En una reforma en materia de paridad de género. Entonces, bueno, aquí esto ya lo saben, ¿no? Desde la primera página se pone cuál es el sentido de la resolución. La idea de la plenitud de jurisdicción, que ya la habíamos visto, la sala superior o las salas regionales, según a quien le competa resolver, tienen la facultad de suplir a la autoridad y entonces resolver la controversia de fondo, ¿no? Le ordenan al Congreso emitir normativa, ¿no? Relativa a la materia de paridad de género. ¿Sí? Entonces, se ordena al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, lo mismo, ¿no? Para que en un determinado plazo dicte lineamientos de forma previa al inicio del proceso electoral. Esto es importante, ya lo habíamos dicho, la procedencia de los juicios de revisión constitucional electoral está supeditada a actos que puedan tener un impacto en el proceso electoral o en su conclusión, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo aquí, en el caso de los OPLES, orientador, ¿no? Para que todas las entidades federativas que estén en una situación similar, ahorita la vemos,
notificarles la presente sentencia, o sea, todos los efectos que tiene, así como a los congresos locales y a los tribunales electorales locales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Primero que nada, una reforma constitucional en materia de paridad, ¿no? Artículos en donde se establece que los partidos políticos están obligados a postular candidaturas de forma paritaria, ¿no? En todos los cargos de elección popular. Luego, esta reforma que les decía, entre otras cosas, ¿no? El decreto en el que reforma y adiciona diversos artículos de leyes generales y que, entre otras cosas, modificó no la naturaleza, pero sí algunas de las consideraciones relativas a la tramitación del procedimiento especial sancionador, ¿no? Que se convirtió en la vía idónea para controvertir ese tipo de actos, independientemente si estuvieran dictados, emitidos, etcétera, en las campañas electorales o fuera de las mismas, ¿no? O sea, en todo momento. Bueno, entonces esta reforma, luego un juicio electoral que se promovió, igualmente, ¿no? A la Sala Superior, para controvertir una omisión legislativa, ¿sí? Para implementar en esto. Y lo mismo, se promueve un juicio electoral, que decíamos, el juicio electoral es procedente en todos aquellos asuntos en donde no hay una vía específica, pero mediante un acuerdo, inclusive creo que tengo por aquí el acuerdo, bueno, ya no lo voy a mostrar, ¿no? Pero igual, ¿no? Se determina el reencauzamiento, pero aquí sí, al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. O sea, se promovió primero el juicio electoral y al no ser la vía idónea, entonces se remitió al Tribunal Electoral de Nuevo León, ¿no? Digo, no lo proyecto porque el acuerdo es de un juicio electoral que a nosotros no nos ocupa, ¿no? El Tribunal Electoral local sobresee el recurso de apelación, ¿no? Que era el que correspondía. Porque no había tal omisión legislativa. Y entonces procede el juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? Ahorita vemos por qué. Entonces, lo mismo, ya agotada la vía jurisdiccional local, y esto ya decíamos, pues tiene una incidencia en los procesos electorales, ya veremos esa parte, ¿no? Entonces, lo mismo, primero hay una consulta de competencia. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional que debe de conocer esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, se resolvió que es la Sala Superior, a quien le compete conocer de omisiones legislativas, ¿sí? Ya habíamos visto que en materia de fiscalización, por un acuerdo general, corresponde a las salas regionales, aunque la competencia originaria, derivada de la jurisprudencia 6/2020, era competencia de la Sala Superior. Y en este caso, resuelven aquí, la competencia es de la Sala Superior, ¿no? En materia de omisión legislativa, ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, esto es competente por el acuerdo de competencia en donde se relaciona con una probable omisión legislativa. ¿Cuál era dicha omisión? Que el Congreso de esta entidad federativa no había adecuado su normativa local en materia de paridad y violencia política de género. ¿Sí? Aquí está la jurisprudencia. Es a la Sala Superior a quien le corresponde conocer el juicio de revisión constitucional cuando se trata de omisiones legislativas. Aquí, bueno, la cuestión de la contingencia sanitaria. Brinco, ¿sí? Esto sí me interesa detenerme en esto. Entonces, para cumplir con estos parámetros, ¿no? De violencia política en razón de género, en asuntos intrapartidistas, en donde los órganos locales, de manera incorrecta, pueden interferir con procesos electorales, ¿no? Entonces, bueno, aquí igual consideraciones relativas a la urgencia para resolver en la emergencia sanitaria. Aquí hay causales de improcedencia, causales de improcedencia que se derivan en el sobreseimiento. Se deben de presentar mediante escrito firmado, ¿no? Es el requisito que acredita la voluntad efectiva para interponer el medio de defensa. Cuestiones relativas a la firma autógrafa, que es uno de los requisitos generales para cualquier medio de defensa, ¿no? Entonces,
Si hace falta de firma, se acredita una causal de improcedencia y entonces se decreta el sobreseimiento, ¿no? Bueno, ahora, la procedencia, ayer vimos cuáles eran los requisitos de procedencia generales, pero vamos a verlos, ¿no? Hay requisitos de procedencia generales en los medios de impugnación, que están en estos primeros artículos, y luego ya del propio medio de defensa del juicio de revisión constitucional electoral. Se presentó por escrito ante la Sala Regional Monterrey, ¿no? En este caso, como vimos, hubo un acuerdo de competencia, se había presentado ante la Sala Regional Monterrey, que era la que por jurisdicción le correspondía conocer, pero por jurisprudencia, otra vez, un tema en donde no estaba totalmente claro, en tratándose de omisiones legislativas, cuál era la autoridad competente para resolver, ¿no? Y entonces, bueno, la Sala Superior, de conformidad con la jurisprudencia, había establecido ya que se trataba de competencia de la Sala Superior, ¿no? Entonces, bueno. Oportuno, igualmente, ya sabíamos, ¿no? 4 días a partir de la notificación del acto. Aquí no había proceso electoral y entonces se descontaron estos días, ¿no? 11 y 12 de tal mes por ser sábado y domingo. No se presentó ante la autoridad responsable, pero las demandas se tornan oportunas cuando se presentan ante las salas regionales, ¿no? Esto que ya decíamos, lo que les había comentado, la cuestión del acceso a la justicia, maximizar ese derecho. Entonces, el hecho de que lo presentes ante una autoridad, digamos, no competente, pero que sí se trata de las salas del Tribunal Electoral, entonces se estima que se promueve en forma, ¿no? O sea, a pesar de que no hay suplencia en la deficiencia de la queja, pero esta otra jurisprudencia, su promoción oportuna ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, interrumpe el plazo para su presentación, ¿no? Entonces se tiene como oportuno. Lo mismo, los partidos políticos, esto ya lo habíamos visto, son los titulares del derecho subjetivo público, ¿no? Actuó y acredita su personalidad aquí, ¿no? Ay, perdón. Aquí están los requisitos tales. En el estatuto tienen la representación del estatuto del partido, tienen la representación legal de este, ¿no? Además de que la autoridad responsable en su informe circunstanciado también le reconoce la personalidad. Independientemente de que no se hayan estampado de las 3 firmas de todos los demás actores, porque puede actuar, como dice, válidamente con la mayoría de sus integrantes, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos visto lo relativo al acto impugnado, una sentencia en donde se sobresee un recurso de apelación, en donde dice no hay omisión legislativa. Y dice que no hay omisión legislativa, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero esta idea del interés difuso por la idea de la paridad y la violencia política en razón de género para que se adecue la legislación a la reforma constitucional, ¿no? Se satisface el principio de definitividad porque no hay otro medio de impugnación que pueda modificar, revocar o anularlo, ¿no? Entonces, esta idea, que también habíamos visto, la importancia de las violaciones a los preceptos constitucionales, ¿no? Entonces, este requisito de la posible violación de algún precepto de la Constitución es en un sentido formal, ¿no? Se analiza en el fondo, el partido político afirma que se transgreden en su perjuicio diversos preceptos constitucionales. O sea, no se tiene que establecer necesariamente qué artículos en específico, sino que de los agravios se puede dilucidar que hay principios constitucionales que están siendo vulnerados en perjuicio del promovente, ¿no? Entonces, bueno, esta otra violación, perdón, esta otra cuestión que es relativa a la procedencia, ¿no? Sí se puede reparar el agravio dentro de los plazos, ¿no? Habría la posibilidad jurídica, dice, si tiene razón, si es fundada su pretensión, hay posibilidad jurídica de revocar la sentencia, ¿no? Violaciones determinantes, igualmente,
se revoque la sentencia para pensar que sí hubo una incorrecta interpretación del alcance de las omisiones legislativas. Esa es una parte importante también, ¿no? ¿Qué significa una omisión legislativa para efectos no solo de la procedencia del recurso de revisión, sino para efectos de los procesos electorales, ¿sí? Que es el derecho subjetivo público que se está ventilando en este caso, ¿no? Entonces, bueno, es necesario, dice, no se advirtió cuando se habla de omisiones legislativas, no advirtió que se tiene que adecuar la legislación en materia de paridad y violencia política previo a que inicie el proceso electoral para la igualdad de género, ¿no? Igualdad competitiva. Igualmente, la omisión de legislar en esta materia puede ser determinante para el desarrollo del proceso electoral. Desde luego que sí, ¿no? Porque entonces no podría haber condiciones, como había dicho acá, de equidad de género, ¿no? Entonces, bueno, esos son los requisitos de procedencia y, bueno, la pretensión, ¿no? Lo que decíamos de los motivos, los fundamentos, y es que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal Local para que se ordene al Congreso que legisle en materia de paridad de género y violencia política, ¿no? Esto es importante, lo que decíamos ayer, como una resolución judicial puede obligar a la soberanía a legislar, ¿no? Que decíamos, tiene distintas velocidades, distintas lógicas, la cuestión legislativa, y aunque hay una relativa autonomía de los poderes con relación uno con el otro, esto no quiere decir que para cuidar el todo constitucional y con ello las reglas de la democracia, no se puede ordenar por parte del Poder Judicial, lo cual nuevamente nos habla de cómo se reacomodan en las democracias contemporáneas los poderes y la importancia que tienen los poderes judiciales, inclusive para los procesos electorales o sobre todo para los procesos electorales. De alguna manera, esto es judicializar, ¿no? No solo es en el sentido estricto de una jornada electoral en donde se aducen una serie de violaciones, sino también previo al inicio de, porque no hay las condiciones legales, es decir, no está establecido en la legislación las condiciones que ya habían sido previamente constitucionalizadas, ¿no? Entonces, bueno. Primero, obviamente, una violación que se aduce al principio de legalidad porque determinó que no había tal omisión, ¿no? Dice, el tribunal responsable no cita la jurisprudencia errónea, sino que refiere una genérica en materia electoral, cuando hay una especial que emite el Pleno de la Suprema Corte con relación a la omisión legislativa y cuáles son los tipos. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Estos son los agravios. Otra vez, una interpretación estricta de los transitorios constitucionales en materia de paridad de género, porque dice el tribunal no se establece una fecha límite a cual las entidades federativas pueden realizar la adecuación a las normas, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Como dice aquí, hay una laguna, ¿no? Luego, la libre configuración legislativa, la facultad que tienen para establecer legislación, está limitada por mandatos constitucionales y derechos humanos. En este caso, en materia de paridad de género, tendrían, a pesar de la libertad configurativa, pues tendrían que adecuar su legislación en una temporalidad. Igualmente, ¿no? La urgencia de esta regulación antes del límite constitucional para que esté de acuerdo con lo que estableció la reforma constitucional, ¿no? Entonces, bueno, estas violaciones que aquí decíamos, artículo 1 y 16 constitucional, y bueno, la autoridad responsable que dice, ¿no? Que el partido político, cuando impugna esta supuesta omisión legislativa absoluta, ¿no? Dice, no hay tal, porque se puede entender como un hacer o un no hacer, ¿no? Estas ideas de las omisiones en materia electoral, y no hay omisión legislativa, aquí nos van a decir por qué, no estableció un plazo para llevar a cabo la adecuación de las reformas, y está llevando a cabo los trámites tendientes a realizar dichas reformas. No obstante, dice la Sala Superior, es fundada la pretensión,
¿no? Principio de legalidad, esto no me necesito detener en este, ¿no? Una norma que atribuya una facultad para actuar. La expresión de las circunstancias particulares o causas inmediatas que se toman en consideración para emitir el acto. Entonces, esta exigencia de fundamentación y motivación, ¿no? Y aquí lo contrario. ¿Qué pasa en el caso? El sobreseimiento analiza, dice, un análisis directo en la afectación del derecho político, ¿no? Se enfoca la mayoría de su argumentación, es decir, están en vías de cumplimentar la adecuación relativa a la materia de paridad y violencia política de género y que en los transitorios no hay un plazo para llevar a cabo estos ajustes, ¿no? Entonces, lo dice aquí, fue indebida tal determinación porque estos argumentos no eran consideraciones, son consideraciones de fondo a partir de los cuales no puedes decir que hay que se acredita una causal de improcedencia y por lo tanto sobreseas. Entonces, bueno, en forma evidente no constituye una violación o omisiones legislativas, se realiza un pronunciamiento de fondo, entonces está mal el sobreseimiento. Eso es lo que está diciendo en términos procesales, ¿no? Te pronunciaste sobre un asunto de fondo y por lo tanto, en ese pronunciamiento ya no estás acreditando una causal de improcedencia, sino que estás resolviendo, en todo caso, en sentido de decirle que es infundada su pretensión porque no existe tal omisión legislativa, ¿sí? Entonces, bueno, como dice aquí, tenemos aquí Sí, Jaime, Mauricio. Sí, para no perderme, lo que entiendo que hizo en este caso, podríamos llamar recurrente, porque pues no recurrió. O sea, lo que yo entiendo es que el que presentó el recurso se fue directo a la sala superior a presentar esta supuesta omisión legislativa y pues estaba dolido por decir, no te doy, o sea, sí te doy la razón, pero no te voy a dar la razón y no voy a hacer nada pues para cumplir tu pretensión. Así lo estoy entendiendo, nada más para no revolver. Es cuanto mi comentario. Claro, no, es que primero el promovente, mediante juicio electoral, impugnó la omisión legislativa. La sala superior reencausó y lo remitió al Tribunal Electoral local. El Tribunal Electoral local le da trámite y resuelve que no hay tal omisión legislativa. Y entonces, en contra de esa sentencia, acude al recurso de revisión constitucional electoral. Y entonces, en el recurso de revisión constitucional electoral, se está revisando la sentencia primigenia, la dictada por el Tribunal local, Tribunal de Nuevo León, en donde establecieron que no existía la omisión legislativa porque ya había, primero, porque ya había actos tendientes a cumplir con esa omisión, porque en los transitorios no se establecía una fecha límite y con esos fundamentos la sentencia es de sobreseimiento, es decir, consideraron que se actualizaba una causal de improcedencia. Lo que se va a resolver aquí es no únicamente que está indebidamente fundada y motivada la improcedencia, sino que se va a hacer un análisis del fondo de la controversia. Pero en primera instancia le dicen, no tenías razón en haber sobreseído el juicio porque estás basando tu consideración en cuestiones de fondo. Estás resolviendo, a final de cuentas, la pretensión del promovente en el sentido de decirle que no había tal omisión legislativa. Y entonces, no solo es que no tendría que haber declarado el sobreseimiento porque no se actualizaba una causal de improcedencia, sino que en plenitud de jurisdicción va a resolver lo relativo al fondo del asunto. No sé si con eso le aclaré un poquito la cuestión. Sí, nada más para que no me pierda, porque veo que la cadena impugnativa se vuelve muy, bueno, una telaraña a mi gusto particular. Sí es. Nada más estoy repasando para saber entendiendo. Primero, impugna ante, ante sala superior, reencausa, ¿no? Regresa al regional, ¿ok? ¿Estoy bien? ¿Así empieza? Sí, sí. Lo manda a Sí, es superior y ya que, superior reencausa. ajá, y a ver, es que la omisión legislativa no quedaba claro cómo tendría que haberse impugnado. Entonces, hay una reforma constitucional, el Tribunal Electoral perdón, el Congreso de Nuevo León no legisla o aparentemente no legisla con relación a la reforma constitucional para adecuar su normativa con relación a la materia de paridad de género y violencia política de género, y entonces primero acude mediante el juicio electoral.
El juicio electoral, ya me refería a él así un poquito, es una vía en donde se controvierten todos aquellos asuntos, es una vía no jurisdiccional, Ok, es decir, no está creo que ya le prevista estoy en la agarrando ley. el hilo. ¿Sí? Primero fue juicio electoral Sí. contra la omisión, pero presentó primero con la sala regional, ¿no? ¿Es sala regional, no? ¿O con la autoridad local? No, Autoridad local, ¿no? el juicio local lo presentó ante sala superior. Entonces, sala Ah, superior ok, ok, emite un ok. acuerdo de reclausamiento y dice, no, es que le compete a la sala regional, perdón, a la sala regional, al tribunal local de Monterrey, de Nuevo León, pronunciarse sobre ese asunto de omisión legislativa. Correcto. Entonces, el Entonces, primero, tribunal, perdón por interrumpir, para no perderme. O sea, sí, sí, primero sí, inició con el JE hacia sala ajá, superior. ¿Ahí estamos sí, bien? Y sí, de allá reencauzó, pasó a lo que viene siendo el el tribunal local, juzgado local electoral, tribunal sí. local, obviamente reencauzando ya un JE. Del JE resolvió un sobreseimiento, entonces allá ya empezó a utilizar su JRC, ¿no? Sí, exacto. Nada más que Bueno, cuando lo reencausan ok. no era ya el juicio electoral, era otra vía, era un recurso de apelación. Pero sí, Correcto. O sea, pero, sala superior, pero como tiene plenitud de jurisdicción, como usted había comentado, lo terminó resolviendo aunque no era el recurso, ¿no? sí, o sea, una vez que resuelve el tribunal local, o sea, ya que en el juicio electoral se dice no procede juicio electoral, hay que reencauzarlo y que resuelve el tribunal local, entonces resuelve el tribunal local. El tribunal local resuelve sobreseer el juicio, porque dice no se acreditó la omisión legislativa. Ante esa resolución, entonces promueven el juicio de revisión constitucional electoral, porque dicen se trata de una omisión legislativa, por un lado, lo cual hace que la competencia recaiga en la sala superior. O sea, sí es muy complejo, ¿no? Ahorita No, ya me quedó un poquito más claro, pero sí noto que sí hay que seguir. Bueno, no sé, voy a hacer mi mapita porque sí es una materia que siempre revuelve. Deberían hacerla más sencilla. Es un comentario. Es Sí, cuanto de mi inclusive intervención. es algo de lo que a menudo se comenta, creo que ayer les dije, ¿no? ¿Por qué tendría que haber tantas vías impugnativas y no solo una? Y ya, pues en esa se conocerán, pues, que se le denomine como se le denomine, y ya esa será titular del derecho. Todos los que reclamen tener un derecho subjetivo público tendrá su propia temporalidad y lo que sea, pero aquí, claro, se complica no únicamente por la legislación federal, que ya de por sí pues establece varios medios de defensa, ¿no? Sino porque proviene de un medio de defensa previo, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver que interactúan tanto las legislaciones locales como la legislación federal. Pero entonces, este asunto resulta interesante por esa cuestión, ¿no? Por la materia de fondo, en donde, en tratándose de omisiones legislativas, compete a la sala superior conocer de este juicio de revisión constitucional electoral, ¿sí? Ya habíamos visto la distribución de competencias, la que marca la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la propia Constitución igualmente, ¿no? Y entonces, en tratándose de omisiones legislativas, sí, Gustavo Anaya. Tiene su micrófono apagado. Se me hace que fue errónea levantó la mano sin querer. Entonces decía, en tratándose de omisiones legislativas, viene esta resolución de que le compete a la sala superior conocer, ¿no? En el caso en específico, entonces tenemos una complejidad. Perdón, fue un error. Sigo aquí. Adelante. Oh, es que no sé. Sí, quería participar, compañero Gustavo Anaya. Bueno, tenemos un problema ahí con su conexión. No, fue un error que toqué el botón de la manita, perdón. Correcto. Correcto. No sé si hasta aquí alguien más quisiera comentar algo, ¿no? Porque o sea, aquí ya lo que estamos viendo no solo son los derechos subjetivos públicos, sino como las vías, ¿no? Por un lado, cuándo es procedente, cuándo es improcedente, cómo se distribuyen competencias, esto que vimos de per saltum y esto que estamos viendo relativo a la omisión legislativa, ¿no? Y que la omisión legislativa
no solo es la competencia de la sala superior, sino cómo la vamos a acreditar. En el caso en específico, decía, hay una cuestión relativa a que el Tribunal Electoral local había establecido que se sobreseía el juicio porque se actualizaba una causal de improcedencia, pero en realidad se pronuncia sobre el fondo del asunto. Digo, eso más que para efectos es para entender la sentencia, menos que para cuestiones procesales, ¿no? Entonces, bueno, dice, no se trata de una determinación, la sentencia, en donde no hubiera una existencia de la omisión alegada. Hay un juzgamiento de fondo, ¿no? Hay un pronunciamiento de fondo en donde dice no hay tal omisión legislativa, por lo tanto, no es que se actualizara una causal de improcedencia, sino que en todo caso, como decía, pareciera que le declaraba infundada su pretensión, no obstante, los efectos fueron sobreseer, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, aquí, ¿no? La razón que motiva el sobreseimiento es una valoración jurídica de cómo procedió el Congreso local. Decía, no es una omisión legislativa, sino que hay una manifestación de llevar a cabo los trámites del proceso legislativo y entonces dice, quedó sin efectos dicha omisión, ¿no? Entonces, se decreta el sobreseimiento porque dice, indebidamente, por argumentos que son relativos al fondo del asunto, porque la pretensión era determinar si había o no la omisión legislativa, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para cuestiones de la sentencia, ¿no? Entonces, es un indebido sobreseimiento. Ahora, ¿qué pasa? La cuestión relativa, como ya les había comentado, a la plenitud de jurisdicción. No es nada más, bueno, el sobreseimiento fue indebido y entonces lo regreso al Tribunal Electoral local para que ¿no? Lo que sucede luego, ¿no? Para que analice la procedencia del recurso, en este caso de apelación por la propia legislación local, ¿no? El recurso de apelación, de no actualizarse alguna otra causal de improcedencia, admita trámite el recurso y decida lo que corresponda, ¿no? Entonces, bueno, esto no fue de esa manera, ¿no? Asume la idea de la plenitud de jurisdicción como está aquí, ¿no? O sea, revoca la sentencia, pero tiene un carácter de urgente. Y otra vez, en aras de un debido acceso a la justicia y además de que sería ocioso, ¿no? Lo regresas y el tribunal local puede emitir una resolución idéntica, nada más que no sobresee. Dice, admite a trámite, pero en ese trámite también puede haber dilaciones innecesarias que redundarían nuevamente en subsiste la omisión legislativa y se afecta el proceso electoral. Por eso todos esos elementos están valorados de manera tal que se justifica esta plenitud de jurisdicción, que además es una característica del juicio, ¿no? O sea, no es necesaria la remisión, porque además la remisión normalmente, por los propios tiempos electorales, pues resulta o terminaría en negarle el derecho, ¿no? Entonces, bueno. El análisis de la impugnación, que ya habíamos dicho, estos medios de impugnación son de estricto derecho, entonces no se pueden hacer valer argumentos novedosos. En este caso, se dice, la sentencia está indebidamente fundada y motivada porque se actualiza supuestamente una causal de improcedencia, decreta el sobreseimiento con argumentos de fondo. Entonces, una vez que se acredita que efectivamente el sobreseimiento, que esa es una parte, ¿no? Esa es una parte importante. Cuando declaran el sobreseimiento y quiero yo que haya un pronunciamiento de fondo, primero tengo que acreditar que el sobreseimiento fue indebido, ¿no? Como aquí. Porque lo que vamos a resolver, lo que se resuelve en el juicio de revisión constitucional electoral, entre otras cosas, son sentencias de fondo. Bueno, sentencias pronunciadas por alguna de las autoridades locales que resuelvan la controversia, ¿sí? Si se decreta la improcedencia del juicio, como en este caso, y la sentencia declara el sobreseimiento, entonces primero decir que el sobreseimiento es ilegal para que entonces haya posibilidades de estudiar el fondo del asunto. No sé si me explico, ¿no? Es como con la negativa ficta. Todos alguna vez han visto las negativas fictas y primero hay que acreditar que efectivamente se actualiza la negativa ficta, ¿no? Que transcurrió el plazo correspondiente para que la autoridad en el breve término respondiera. Una vez que se acredita, ok, entonces se entiende que es en sentido negativo a tu petición y ahora
hay que controvertir los motivos, los fundamentos, aunque no estén, pero ¿por qué esa negativa no es legal? Aquí lo mismo. Si hay un desechamiento, o en el caso, la sentencia de fondo hubiera confirmado la legalidad, o hubiera sostenido que no había tal omisión legislativa, entonces hay que acreditar que sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son ahora, aunado o más allá de los motivos de sobreseimiento, la idea de omisión legislativa, ¿no? El plazo por un lado, entonces la reforma constitucional, dicen sus transitorios, y vimos que había una controversia con relación a los alcances de transitorio, ¿no? Obligación para legislar sobre el tema y que el plazo fenecía el 6 de junio del año en curso. No se estableció un plazo a nivel local, ¿no? O sea, a nivel federal estaba establecido, a nivel local no, pero tomando en consideración, como dicen ellos, este principio pro persona, entonces se debe de aplicar el de nivel local, ¿no? Esto por los derechos que se están tutelando, ¿sí? O sea, no podría quedar al arbitrio del Congreso local legislar en esa materia ante la ausencia de un plazo, en tanto que esto significaba la posibilidad para ciertas personas de ejercer derechos político-electorales, ¿no? Entonces, bueno. La reforma legislativa, igual, aunque no contempla un plazo, sí establece una prohibición, bueno, conjuntamente con el artículo 105, fracción segunda, hay una prohibición para legislar en materia electoral 90 días antes del proceso electoral. Y eso es el 9 de julio, ¿no? Entonces, esto implicaría, o sea, que no se estableciera antes de este plazo que ya no se podría legislar, lo cual supondría que no podría tener efectos a nivel local una reforma constitucional federal que además ordenaba a las legislaciones locales a adecuarlo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto, aquí había una afectación a un derecho, menoscabo acceder a la función pública en condiciones de igualdad, que está tutelado en distintos artículos constitucionales y convencionales, ¿no? Igualmente, que la paridad de género tiene que extenderse a las elecciones de 2021, ¿sí? Pero necesita legislarse de forma concreta, ¿sí? Entonces, bueno, igualmente la violencia política, lo mismo, ¿no? Inconstitucionalidad de violaciones por esta cuestión de la homologación, la falta de homologación constitucional. ¿Sí? Es inconstitucional porque deja en incertidumbre a la ciudadanía, las ciudadanas de Nuevo León, ¿no? Violación al derecho de acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, igualmente como derechos subjetivos públicos, ¿no? Lo que establece qué es la violencia política de género, la base constitucional, ¿sí? Lo que significa la igualdad, no tener este trato diferenciado, y así sucesivamente, ¿no? Inconstitucionalidad, esto importante, de la omisión legislativa, lo mismo, ¿no? Que el Congreso de Nuevo León no cumpla con este mandato constitucional para instituir legalmente los mecanismos que eviten la violencia política de género y que haya mecanismos concretos que garanticen la participación en condiciones de igualdad, que no dependan, ¿no?, de cómo interprete la autoridad electoral, es discriminatorio, ¿no? Discriminatorio, perdón. Entonces, lo que buscan es que se termine la omisión del Congreso, ¿no?, de legislar en materia de violencia política y paridad de género, ¿no?, a pesar de este mandato constitucional. El mandato expreso al Poder Constituyente del legislador federal. Entonces, bueno. La cuestión relativa a las omisiones legislativas, que ya dijimos que estas por jurisprudencia competen a la Sala Superior. Entonces, toda la valoración que se hace, perdón, de las normas constitucionales, esto no. Entonces, las omisiones absolutas y relativas, ¿no? Tipo de omisión a que se enfrenta. Entonces, independientemente, dicen, como vimos en la sentencia primigenia, en la sentencia impugnada, decían, hay una omisión en todo caso relativa porque ya había actos tendientes a cumplir con ella, ¿no? Pero, dice, no importa, ¿no? A través de esto, tiene que incidir
¿Cuál es la importancia de esta distinción, ¿no? En la procedencia del medio de defensa no tiene ninguna incidencia porque hay un control constitucional para cualquiera de las dos, ¿no? La falta del legislador para regular o regular de manera suficiente, ¿no? Que son como las vertientes que puede tener la omisión legislativa. Incidencia, entonces, se presentan los efectos de la resolución. Una omisión absoluta, entonces el legislador debe expedir la ley respectiva. Si es relativa, ¿no? Ciertos tipos de sentencia que reparará una deficiente regulación. La omisión parcial es las normas expedidas solamente contemplan un grupo, un fragmento de destinatarios y entonces quebranta los procedimientos, los principios de igualdad y seguridad jurídica, ¿no? Entonces, bueno, los plazos de las omisiones legislativas. Y aquí lo mismo, ¿no? Cuando la Constitución establece plazos específicos para llevar a cabo esa concretación, ¿no? Entonces, igual, la vinculación de las normas constitucionales, la importancia de los tribunales constitucionales, que esto va reiterando lo que habíamos dicho ayer con relación a cómo se recoloca cada uno de los poderes, ¿no? Entonces, si la Constitución no señala un término, entonces se fija un plazo razonable, pero ahora, ¿cuáles son los criterios con relación a esto, no? Lo mismo, una omisión legislativa concreta no cumple en un tiempo razonable dentro del plazo determinado un mandato. Omisión del legislador que tiene la obligación de desarrollar un mandato constitucional. Entonces, bueno, nuevamente aquí veíamos división de poderes, vinculación de los poderes públicos, tipo de facultades, ¿no? Esto lo voy a obviar, ¿no? Ya habíamos visto ayer algunas cuestiones relativas a la competencia. Obviamente, aquí tratando de decir que la legislación es un acto potestativo, ¿no? Al mismo tiempo que es obligatorio. Y cuando puede darse una omisión absoluta, esto, insisto, nada más para distinguir una de la otra, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. No se expide la ley a la que tiene obligación o se expide de manera incompleta. Y bueno, otros tipos, etcétera, ¿no? Aquí esto ya lo voy a brincar. Obviamente todo el marco legal en materia de paridad de género, cómo se tiene que garantizar, marco tanto constitucional, esta idea de las reformas a partir de las cuales se había dicho hay una omisión legislativa, porque la reforma constitucional estableció que se tiene que adecuar también la legislación de las entidades federativas para cumplir con los criterios de competencia en condiciones de equidad, ¿no? Entonces aquí todo el marco legal, el marco convencional, ¿sí? Todo esto, y todo el tipo de medidas que incluye, como la paridad también aquí se valora, un principio para la igualdad efectiva de los derechos. Esto igual, no, lo voy a avanzar en esto, nada más para ver cuestiones relativas, sí al derecho subjetivo, pero relativo a la omisión legislativa, ¿no? Entonces, bueno, aquí se está ponderando, obviamente, se está argumentando en favor de este mecanismo, ¿no? De la paridad de género, que tendría como efecto las condiciones de equidad. Por lo tanto, ¿no? Aquí vamos a ver cómo el caso de las omisiones legislativas, nada más por si hiciera falta, aunque ya lo establecí, pues también tienen efectos para los procesos, ¿no? Aquí va a ser un proceso electoral que todavía inclusive no iniciaba formalmente en términos del calendario electoral, pero que si no se legislaba con relación a la materia de paridad de género, no iba a haber condiciones de competencia equitativas para la contienda, ¿no? Entonces, es ahí donde se acredita no solo sus efectos en el procedimiento, sino inclusive también, como vimos, de urgencia para resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, toda esta incorporación de la paridad en el sistema jurídico mexicano, ¿sí? Toda la legislación alrededor de esto, todos sus alcances, la importancia de las reformas legislativas en ese sentido, que le dan materialidad
a ese principio, ¿no? Que finalmente, pues, es equidad en la contienda. Sigo aquí. Y luego lo que establece la Constitución, ¿no? Obligaciones del Congreso, obligaciones de los órganos electorales, de los partidos políticos y como decía, los alcances de la paridad, distintas jurisprudencias, toda la línea jurisprudencial relativa a esto, o sea, todos esos elementos, y aquí está, ¿no? El caso concreto de la paridad, ¿no? Entonces, la idea de la omisión legislativa, y dice, además, se actualiza una omisión legislativa absoluta. Primero, por la idea de la reforma al 41 constitucional relativa al principio de paridad de género. Un principio de paridad, o sea, un principio que rige a las elecciones, la paridad de género, ¿no? Entonces, sí se estableció un término para que las legislaturas cumplieran. Tenía como fecha límite antes del inicio del proceso electoral, pero observando el plazo de 90 días que prevé la Constitución en su artículo 105, fracción segunda. ¿Cuándo inicia el proceso electoral? El Estado de Nuevo León, la primera semana de octubre, y se renovarán cargos estos, ¿no? Y entonces, como decía el partido actor, a más tardar tendría que ser el 9 de julio para que hubiera una adecuación normativa acorde con la norma, con la Constitución, ¿no? Cuando informa que aprobó someter a discusión el dictamen, pues esto es únicamente los trabajos de reforma, pero no existe materialmente, ya hemos visto. La omisión absoluta es no hay ninguna ley que lo prevea. El hecho de que haya un dictamen, los dictámenes se pueden quedar en comisiones, pasan al pleno y no se aprueban, ¿no? O sea, el dictamen, aunque son actos legislativos que pueden tener efectos, no son la legislación como tal, que le da materialidad, en este caso, a ese principio, ¿no? Entonces, estas son las modificaciones constitucionales, ¿sí? Pero, bueno, a ver, dice. Hay modificaciones constitucionales y legales, pero ninguna deriva de la reforma constitucional en la materia, ¿no? Fueron realizadas anteriormente. Aquí están todas las reformas legislativas. Omisión de legislar en materia de violencia política por razón de género. Otra vez, ¿no? A la fecha no se ha legislado en esta materia. Y aquí lo mismo, todo el marco legal y constitucional y convencional, ¿no? Y esto que redunda también, como les había comentado, en la equidad en la contienda, ¿no? Sobre todo porque modificó también derechos adjetivos, o sea, procedimientos, ¿sí? Entonces, bueno, igual aquí, disposiciones que fueron objeto de reforma, lo que decía, ¿no? La parte sustantiva, conductas que afecten derechos político-electorales y cómo se distribuyen competencias, procedimientos y mecanismos, que ya había dicho, ¿no? En el régimen del procedimiento especial sancionador, que resulta la vía idónea a nivel federal, ¿no? Entonces, esta reforma, perdón, voy a cerrar la ventana. Se mete un ruido ahí, y entonces lo mismo, introduce la cuestión de violencia política de género, reconoce, visibiliza una problemática, y bueno, lo mismo, ¿no? Lo que dice el artículo de la Ley General ¿cómo se llama? Para una vida libre de violencia, pero no quiero obviar el nombre, la denominación. Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, lo mismo, todos sus componentes, las modificaciones adjetivas relativas, cómo se define la violencia política de género. Aquí esto que les decía, ¿no? Cómo se transforma los procedimientos, ¿sí? Todo el marco general, ¿no? Esto se incorpora también a los procedimientos penales, a la ley, es el artículo 20 bis de la Ley General de Delitos Electorales, que también prevé esa cuestión. O sea, toda la reforma general es la que se analiza. A la luz de ello, ¿qué es lo que ha hecho el Congreso Electoral de Nuevo León? Y pues entonces no ha cumplido con ese mandato
jurisdiccional, con ese mandato, perdón, legislativo, de establecer igualmente los derechos adjetivos y subjetivos públicos, ¿no? No ha legislado en la materia, en materia de violencia política de género, ¿no? Es lo mismo, aquí seguimos con todas las obligaciones, sí, o sea, todo el análisis aquí del derecho subjetivo público, cuáles son las finalidades de la legislación. Esto nada más me interesa para fines así como prácticos, ¿no? Pero finalmente, aquí lo que me interesa es la omisión legislativa, a quién le compete, sus alcances y cómo se acreditó en este caso, ¿sí? Entonces, esta parte ya la voy a obviar, todo esto, para ya no estar reiterando. Digo, el asunto es interesante en términos de derechos subjetivos públicos, en términos de los alcances que tiene la violencia política de género y la obligación que le da la Sala Superior al Congreso de Nuevo León para legislar en esta materia y hacer efectivas condiciones mínimas para que la contienda se dé de conformidad con principios de equidad, ¿no? Que es una de las finalidades, pues, del medio de defensa, ¿no? Entonces, como se acredita tal violación, aquí lo vemos, ¿no? Entonces, el Consejo, perdón, aquí, antes de eso, ¿no? O sea, se acredita la omisión legislativa y entonces se va vinculando a distintas autoridades, entre ellas el Consejo Electoral, ¿no? Aquí vemos esta parte. Dado que se acredita esta omisión legislativa, entonces los efectos son los siguientes. Primero, que el Congreso local regule la paridad y violencia política por razón de género según los parámetros de la reforma constitucional, ¿no? Y que ésta se tiene que promulgar de conformidad con el artículo 5, fracción segunda constitucional, 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Entonces, la normativa que emite el Congreso será aplicable una vez que concluye el proceso electoral que inicia en octubre en año en curso, ¿no? Como acción afirmativa, que esto lo saben, ¿no? Una serie de medidas que pueden ser legislativas o jurisdiccionales para que situaciones de hecho que significan que no hay condiciones iguales, idóneas para la competencia, se tomen de manera transitoria para más o menos equilibrar esas cuestiones, ¿no? No ha legislado en materia de paridad, lo ha hecho parcialmente respecto de la violencia política de género, y entonces, dada que la eliminación de esta violencia es condición indispensable para la igualdad en el acceso a los cargos públicos, pues lo mismo, ¿no? El mandato para que legislen en ese sentido, ¿sí? Y todavía toda esta argumentación con relación a la obligación que tienen para cumplir con esa obligación legislativa, ¿no? Entonces aquí se ordena, que eso es lo que me interesaba, que como no ha legislado en torno a la paridad de violencia política de género, de forma previa al inicio del proceso electoral, informe si ha emitido acuerdos, lineamientos para las modificaciones correspondientes. Esto al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, ¿no? Se vinculan a las autoridades a informar a las medidas pertinentes. Y esta última parte resulta un criterio orientador para los demás congresos, ¿no? O sea, el Congreso de la entidad federativa de que se trata, de Nuevo León, no ha legislado en materia de paridad de género, ¿no? Pero hay otros que tampoco lo han hecho, y aquí hay algunos, ¿sí? Entonces es un criterio orientador para que se notifique a todos los organismos públicos electorales, a los congresos de las entidades federativas, ¿sí? O sea, los alcances que tiene, pues, las sentencias de los juicios de revisión constitucional electoral no necesariamente son nada más para las partes involucradas. Aquí, como se está materializando un derecho que tiene que ver con el acceso
equitativo a los derechos político-electorales, en este caso de las mujeres, pues entonces, derivado de una reforma constitucional que no se ha materializado en todas las entidades federativas, los efectos son como un criterio orientador para que entonces no tenga que venir otro partido político de esa entidad a reclamar la omisión legislativa y que igualmente el derecho se haga nugatorio porque ya no hay tiempo para legislar en ese sentido, ¿no? Entonces es como los alcances más allá del asunto a resolverse, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión nada más. Aquí el sobreseimiento por la falta de firmas, las revocaciones, ordenar a las distintas autoridades, por un lado al Congreso de Nuevo León, para que adecue la legislación electoral con lo que habíamos visto, ¿no? Algunos de los criterios ahí orientadores. Igualmente la Comisión Estatal Electoral, ¿no? Que no ha legislado en materia de paridad y violencia política de género para que subsane de alguna manera las omisiones, ¿no? Notificar a otros institutos públicos electorales para que, y congresos de las entidades, para que en caso de que también no, que se encuentren en la misma situación, hagan lo conducente, ¿no? Y bueno, hay algunos criterios, votos particulares, algunos votos concurrentes, pero la esencia es esa, ¿no? De cómo en este asunto presentaba una complejidad específica, tanto por cuestiones procesales como por los derechos subjetivos públicos que se hacen valer, los alcances que tiene, ¿no? El medio de defensa y el concepto de omisión legislativa, ¿no? Que más o menos establecimos. Dos casos distintos en donde se controvierten por vías, por la misma vía, pero por autoridades diferentes, el caso de la fiscalización y el caso de las omisiones legislativas. Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algún comentario con relación a lo visto ayer y hoy, con relación a los criterios más o menos orientadores de procedencia, la titularidad de los derechos, el medio de defensa en particular o en algunas cuestiones generales que tengan dudas. Bueno, si no hubiera ninguna otra cuestión, yo les agradezco por su presencia, por su participación y les deseo un feliz fin de semana y que les sean provechosos los demás módulos de este diplomado en Derecho Procesal Electoral. Gracias y hasta la próxima. Gracias por la clase, maestro. Un gusto como siempre. Gracias.